Cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión de la unidad uno, este primer espacio que tendremos para poder comenzar a profundizar los contenidos del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y en esa línea, antes de que entremos a profundizar los contenidos del curso, lo que vamos a hacer es primero un momento de ponernos al día con varias cosas. Lo primero, porque pues, hemos tenido ciertas dificultades con el comienzo del curso, bien sea por este espacio pedirles una excusa por eso, por todas las dificultades que hemos tenido. Ya estamos al día en la plataforma con todos los contenidos. Entonces, la idea es que se pongan al día, que quien no ha hecho el ejercicio de participar en el foro de presentación, por favor lo haga, que por favor participen en el foro de aceptación del compromiso académico y en esa misma línea, que ya dentro del espacio de la unidad uno participen en los dos foros que tenemos habilitados, el de contexto general y el de la actividad en particular. Entonces ahí están los dos foros en la unidad. En general son 4 foros para que por favor nos pongamos al día y bajo esa línea, entonces empecemos a trabajar en el desarrollo temático del curso. Listo. Además de ese contexto general sobre los pendientes que tenemos en el curso, es muy importante que recordemos que dentro del desarrollo de la materia vamos a tener unos momentos evaluativos. Esos momentos evaluativos los estoy compartiendo aquí en pantalla. En un segundo, yo me dirijo hacia el punto donde vamos a tener las 5 notas. Me parece muy importante que lo recordemos. La participación en estos foros que estamos teniendo va a valer un 20%. La bitácora que vamos a ir haciendo al desarrollo de la materia va a tener otro 20% y vamos a tener 3 momentos. Un taller en el que vamos a estar haciendo un análisis de noticia. Yo voy a habilitar el espacio, apenas lo habilite, les voy a explicar cómo lo vamos a hacer para que por ahora estén tranquilos, pero cada uno de ustedes va a hacer un análisis de una noticia y eso va a valer un 20% y además vamos a tener por grupos, yo asignar esos grupos, 2 momentos en el que vamos a revisar y vamos a exponer un caso en el que la ciencia y la tecnología impacten en ustedes y ese trabajo lo vamos a desarrollar durante toda la materia y vamos a tener 2 momentos evaluativos de ese tema. Uno que va a ser un seminario alemán, que va a valer un 20%, que va a ser más o menos en 2 meses, y un producto, una exposición final con todos los resultados de la investigación que va a ser al final del semestre. No se preocupen si en este momento tienen dudas al respecto. Yo en su momento les voy a ir explicando cuál va a ser el alcance de cada uno de esos momentos del seminario alemán, de la exposición final y del taller. Entonces, en un próximo video les voy a dar como todo el contexto para que puedan tener la claridad. Ahora bien, ya teniendo claro este momento, permítame por favor, comparto pantalla para que podamos hacer el análisis de la sesión y del contenido que vamos a tener el día de hoy. Perfecto. Luego de todo este proceso de contextualización frente a los pendientes que tenemos del curso, ya si entremos a hacer una revisión de la unidad uno asociada a los fundamentos de la ciencia, tecnología y la sociedad. Recordemos que el curso está pensado en 4 unidades. Esta es la primera unidad enfocada en todos los temas de contextualización, pero antes de que revisemos a detalle realmente cuáles son los alcances de este ejercicio, me parece muy importante que cada uno de ustedes también vaya y revise el material interactivo que montamos, los 3 videos, el de Curiosamente, el Quantum Fracture y el de Steve Cobb, y las referencias bibliográficas que también les referenciamos para que puedan complementar lo que hemos visto acá. En ese sentido, quisiera que cada uno comenzara a escuchar este espacio de interacción haciéndose esta pregunta: ¿qué son la ciencia y la tecnología y por qué no son verdades absolutas? ¿Por qué creen ustedes que la ciencia no es una verdad absoluta? ¿Por qué creen que la tecnología tampoco? Y sería muy bueno que dentro de los espacios de reflexión que vamos a tener lo manifiesten. En ese sentido, es muy importante que tengamos presente que la curiosidad, la evidencia y el cambio permanente en la relación entre ciencia, tecnología y sociedad son la única regla general
e inamovible. ¿Por qué? Porque la misma ciencia, la misma tecnología no solo promueven y estimulan el cambio, sino que necesitan ese cambio para retroalimentarse y para garantizar que haya innovación. En esa línea, entonces, lo que vamos a abordar hoy es primero entender y definir muy bien qué es la ciencia, qué es la tecnología, más allá de los prejuicios o el sentido común o la información que tenemos en la cabeza, para que pongamos unos puntos de encuentro y un lenguaje común entre todos. Bajo esa misma línea, que entendamos un poco cómo impactan estos dos elementos la vida, el bienestar, la sociedad, la transforman y la condicionan. Y desde ahí, entonces, que podamos poder un poco también comprender por qué ninguna produce verdades absolutas, porque la ciencia se transforma y es distinta a lo que se consideraba ciencia hace 100 años, hace 50 años, entendiendo desde ahí que los elementos de comprobación, veracidad eh, e innovación hacen que la ciencia no pueda ser una uniforme y absoluta, sino que se esté transformando constantemente. Y para eso, reconocer que la curiosidad, las preguntas, la investigación son el motor común de ambas. En ese sentido, definir ciencia y tecnología es importante que entendamos que va más allá del sentido común. Implica también entender su impacto en la vida, el bienestar y la sociedad. Comprender por qué ninguna de las dos produce categorías definitivas. Y como lo acabo de decir, pues al final entender que ambas son definidas e impulsadas por la curiosidad y la innovación. En ese sentido, comencemos con la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia no es un conjunto de datos, no hay que memorizar, sino que realmente es un método para producir conocimiento confiable sobre el mundo, sobre los temas naturales, sociales, y a partir de esa observación, de las preguntas, de las hipótesis, la puesta a prueba, la revisión, el ensayo de error, los ejercicios constantes por parte de una comunidad pues se pueda entender realmente un hecho científico comprobable o se puedan llegar a verdades científicas. En esa línea, entonces, la ciencia es un método, no un cuaderno de verdades, no es un libro de respuestas, es un método para encontrar las respuestas. La ciencia es la forma sistemática en que producimos conocimiento que resulta confiable. ¿A través de qué? De los mecanismos y de los métodos que hablamos ahora, de observar, de preguntar, de formular hipótesis, de crear ideas, de ponerlas a prueba y de someterlas a revisión. Al final, entonces es muy importante entender que lo que la distingue de la tradición o de la cultura no es la autoridad, sino que se pueda poner a prueba, que el hecho sea demostrable. Y ahí es donde está la autoridad, la validez y la veracidad de la ciencia. La ciencia parte de una pregunta y de la curiosidad, no de una certeza. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Antes de tener una respuesta, hay una inquietud. ¿Por qué llueve? ¿Por qué un cuerpo se enferma? ¿Por qué una sociedad se organiza así? Lo que distingue las ciencias en ese sentido de otras formas de conocimiento como la cultura, la tradición, los mitos, no es quién tenga la razón, sino que se puede poner a prueba, qué es verificable, qué hechos existen, qué contradice, cuáles son las fuentes, qué información tenemos. Ese mecanismo de autocorrección, señores, es su mayor rasgo y también el que más a veces se malinterpreta. Porque mucha gente espera que la ciencia dé certezas absolutas, perdón, y se da cuenta la mayoría de las personas que cuando esto no sucede, porque la ciencia no provee verdades absolutas, pues muchas veces genera frustración, pero al final es entender que la ciencia es una disciplina de validez y los hechos que hoy son validados pueden en 20 años, en 30 años, no ser ya validados porque hay nueva información y a partir de eso, entonces es que uno entiende que la ciencia no es una verdad absoluta y que está transformándose constantemente. Ahí yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado la ciencia dice que como si fuera el punto final de una discusión? ¿Qué problema tiene esa frase? Pues muy sencillo.
Quisiera que cada uno de ustedes se lo responda, que lo vaya anotando en la bitácora, pero también al final podemos entender que la ciencia, cuando dice algo, hay que entender y hay que comprender que no es un determinismo, que posiblemente es lo que se conoce en el momento con los medios y con la información disponible, pero que si hay otra información, posiblemente entonces las conclusiones sean distintas. Y eso tiene mucha conexión, por eso quisiera reiterarles que vayan y vean el video de Quantum Fracture, que detalla muy bien los ejemplos de cuando sucede este tipo de cosas. Pueden verlo como parte del contenido asincrónico, que explica de forma muy visual ese método científico y por qué la ciencia avanza por aproximaciones sucesivas y no por revelaciones definitivas. Ahora bien, hablemos entonces de tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología, es importante que lo entendamos, no es solo el conjunto de aparatos que usamos o de herramientas que usamos. La tecnología es el conjunto adicional de conocimientos, de técnicas, de herramientas y sistemas que una sociedad crea para intervenir sobre la realidad, para resolver problemas, pero también para crear necesidades y nuevos deseos. En ese sentido, es el conjunto de conocimientos, técnicas y sistemas que una sociedad crea para intervenir la realidad, para resolver problemas y, como les decía, para resolver necesidades. Para eso, entonces, miremos estas tres definiciones. Pasa allá. La necesidad no es fija ni natural, es una construcción cultural. Lo que hoy parece indispensable, en otra época lo consideraban un lujo, como por ejemplo alimentarnos 3 veces al día, bañarnos, tener un medio de transporte o un teléfono móvil. La técnica nunca es neutral y eso es muy importante que lo tengamos presente. Cada época construye una tecnología, pero esa tecnología es resultado y responde a unos valores, a una cultura, a una forma de organizar el trabajo, una forma de ver el mundo, a los intereses y a las necesidades de quienes lo crearon. En esa lógica, en cada momento compiten varias soluciones en un mismo problema, varias técnicas. La sociedad va eligiendo de acuerdo a cuáles prosperan, cuáles responden mejor a las necesidades, cuáles son más accesibles, más sencillas de utilizar. Y es muy importante que tengamos estos tres elementos en cuenta porque tenemos que entender que tanto la ciencia como la tecnología responden a unos intereses y no son puras en su generalidad. Por ejemplo, me gustaría que vayan escribiendo sus bitácoras o que compartan en los foros un ejemplo de una tecnología que ustedes utilizan a diario y que les resuelve un problema, que en realidad es reciente, que es culturalmente construido, que ustedes cuando miran y dicen, eso realmente era un problema. No sé, entonces temas como cuando se me queda el cargador del celular y se les modifica la agenda por eso, cuando el domicilio no me ha llegado, cuando se caen las redes sociales. Por favor, vayan haciendo el ejercicio, lo van anotando para que luego lo podamos socializar. En esa línea, entonces, ¿cómo nos impactan la vida cotidiana, el bienestar y en general a la sociedad? Tenemos que entender que la ciencia y la tecnología no son un telón de fondo neutral, no, moldean cómo vivimos, qué consideramos normal, necesario, mínimo, determinan entonces la calidad de vida y el bienestar, qué problemas vemos y cuáles ni siquiera notamos. Por ejemplo, en televisión, los noticieros nos informan de lo que está pasando, pero no nos informan de todo lo que está pasando, nos informan solo de lo que nos quieren informar, pero más allá de eso hay otras realidades que no vemos y que estamos ignorando. En esa lógica, entonces, la ciencia, la tecnología y la sociedad tienen una relación que es recíproca, mm, retroalimentada y de multidependencia. Ninguna de las tres avanza sola. La sociedad orienta que se investiga, construye y le da vida a la tecnología y a la ciencia, mientras la ciencia y la tecnología a su vez transforman la forma como vivimos y que consideramos bienestar y calidad. En esa lógica, entonces, bajo la vida cotidiana, lo que nosotros tenemos incorporado como hábitos
ya está rediseñado, no solo con comodidades que definen las rutinas. Entonces, vayamos a pensar en un día a día nuestro, en la forma como nos levantamos, cómo dormimos, dónde habitamos, los tiempos, cómo los gestionamos, las expectativas que tenemos del día a día, cómo han cambiado nuestras relaciones y la forma de relacionarnos con el entorno, no solo con las personas, sino también con el entorno a partir de esas innovaciones tecnológicas. Entonces, cómo cambiaron las relaciones con el teléfono, con el Internet, con la forma de alimentarnos, con la movilidad. Tenemos que entender que esos cambios no son solo comodidad y bienestar, también redefinen los hábitos y la forma como vivimos, los tiempos y las expectativas que tenemos, los propósitos de vida. ¿Cuántos no tienen, así no se ha escrito, pero sí en la mente, proyectado el modelo de vida ideal? ¿Y cuánto de ese modelo de vida no está mediado por la tecnología y por la ciencia? Las cosas materiales que deseo, la forma como quiero vivir, la información que me alimenta esos propósitos y ese estilo de vida. Entonces, en esa línea, desde la comunicación, la alimentación, la movilidad y el trabajo, que son elementos que determinan nuestro día a día, tenemos ejemplos de cómo la tecnología y la ciencia modifican y moldean nuestro estilo de vida. En ese sentido, tenemos que entender, y es muy importante tenerlo presente, que no solo la ciencia y la tecnología generan bienestar, también por la forma en la que se han ido desarrollando y el gran protagonismo que tiene en nuestra vida, también a veces generan malestar, en el sentido de que también tenemos sedentarismo, dependencia de las pantallas, empleos automatizados y cada vez menos interacción social. Además, esa interacción social cada vez cuesta más y se motiva menos. Entonces, desde ahí tenemos que ver cómo la ciencia y la tecnología han llegado a un punto tal que incluso han ido modificando nuestra naturaleza, como animales, como mamíferos, y han redimensionado el tipo de seres vivos que somos y cómo interactuamos con ese entorno. Ahí es muy importante que dentro de la zona interactiva veamos, por ejemplo, el video de Man, de Steve Jobs, que muestra un poco ese escenario distópico y aunque se ve a veces como una reflexión fuerte, es una mirada crítica sobre el futuro que estamos construyendo. Y a partir de ahí quisiera que ustedes anotaran otra pregunta en la bitácora y que se la vaya respondiendo. Y es, ¿qué parte de lo que acabamos de ver reconocen en su propia relación con la tecnología? En la forma de crear bienestar, pero también en la forma de crear malestar, en la forma como condicionamos nuestro estilo de vida y la forma como nos relacionamos con los demás. En esa lógica, entonces tenemos que entender que bienestar al final es una cara de la misma moneda, en la que por el otro lado hay unos costos, ese malestar del que veníamos hablando. Entonces, dentro de los rasgos de bienestar y progreso que la ciencia y la tecnología nos muestran, donde hay mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, bienestar, mayor satisfacción y goce en el día a día, una reducción del trabajo físico, del esfuerzo que tenemos que hacer, una mejor gestión de la salud y un acceso ampliado a servicios que nos proveen bienestar, satisfacción. También tenemos entonces esos costos que generan malestar que mencionábamos ahora. Entonces, el tema del sedentarismo, la fatiga digital, cada vez mayor dificultad para encontrar empleos porque muchos se han ido automatizando o la IA nos ha ido reemplazando. Un mundo cada vez más acosado por enfermedades mentales como la ansiedad, el estrés o la depresión. Y en esa línea, un afán de competir con otros por unos accesos a una calidad y a un estilo de vida que no todos podemos tener. En esa línea, entonces tenemos que entender que la sociedad
se reorganiza alrededor de la ciencia y la tecnología, que además estas redistribuyen el poder por quién decide qué se investiga, quién accede a una tecnología, cómo lo accede, qué tecnología se le provee y quién queda por fuera de sus beneficios. Al final es muy importante que nos preguntemos entonces, ¿quién decide qué se investiga y cómo se financia? Países y sociedades como las nuestras tienen la capacidad de decidir qué se investiga o estamos sujetos a lo que países mucho más grandes, considerados potencias, decidan investigar y en qué forma. En esa línea, incluso no nos estarán también vendiendo verdades y moldeando la forma de ver la sociedad a sus intereses, a partir de esa forma de mostrarnos lo que se investiga. Bajo esa línea, ¿quién tiene acceso real a una tecnología y quién no? Es muy importante entender. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos teniendo acceso a la tecnología, ¿qué ha pasado para que podamos tener acceso? ¿Quién nos lo provee? ¿De qué forma? Y por último, ¿qué comunidades quedan por fuera de sus beneficios? Porque muchas veces dentro de las mismas sociedades locales hay desigualdad. Un ejemplo, en Medellín. Medellín todos tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología en las mismas condiciones y bajo las mismas comodidades, al mismo tipo de tecnología. ¿Y eso qué tipo de discriminación o desigualdad va generando en la sociedad? Bajo esa lógica, es muy importante que entendamos algo que hablamos ahora, y es que la verdad no es absoluta. Y desde ahí tenemos que entender que la ciencia cambia constantemente de opinión. Y eso no es una debilidad, es una característica. ¿Y por qué? Porque como no es absoluta, constantemente se está retroalimentando, está innovando. Y la fuente de esa innovación, como lo hablamos ahora, es la curiosidad. Es exactamente lo que eso, perdón, esa característica es exactamente la que hace confiable la ciencia. El problema aparece cuando se presenta el conocimiento científico o tecnológico como si fuera definitivo o infalible, cuando es algo contra natura de estos dos conceptos. Una teoría científica se sostiene mientras la evidencia disponible la respalda y nadie la refuta con un mejor argumento o una mejor evidencia o mejor información. Esto no es relativismo y es muy importante que lo tengan presente. Es reconocer las limitaciones del conocimiento actual y que está muy determinado por una secuencia: observación, hipótesis, puesta a prueba, revisión de la comunidad y corrección y ajuste si es necesario. Por eso, entonces, tengamos presente que el conocimiento científico es provisional. Y ahí vale la pena poner el ejemplo de la lobotomía, que se mencionó en la justificación oficial del curso. La lobotomía era una práctica médica aceptada y reconocida por décadas. Incluso fue premiada como un método de validación y de innovación por la comunidad científica y la sociedad. La reconocían como una mutilación dañina. Es decir, no fue una mala ciencia practicada por gente mala y descuidada, no, fue una ciencia validada en su momento como el mejor mecanismo para poder hacer innovación científica y médica. Tenía el aval de instituciones serias y la innovación, la curiosidad de ir avanzando en la tecnología médica fue lo que permitió entender que era una práctica dañina y lesiva y que esas visiones y esas realidades que se tenían estaban completamente erradas. Esa misma lógica le aplica a la tecnología. Una solución tecnológica que hoy parece obviamente correcta, no sé, un pesticida, un alimento, un medicamento, que creemos que es lo mejor, mañana podemos tener información que nos muestre realmente cuál es la problemática y los daños o las adversidades o los efectos negativos de utilizarlo. Porque ahí aparece un elemento muy importante, el tiempo. Mientras más tiempo haya, más datos, más validación y más voces involucradas van a haber en la conversación y más validación va a haber. En esa lógica, quisiera también preguntarles y que vayan anotando en la bitácora las respuestas. ¿Se les ocurre algún caso
científico, médico o tecnológico, como los que hemos mencionado, que en su momento se consideraron correctos y que hoy sabemos que no lo era. Por ejemplo, la innovación científica y médica ha llevado a entender que la homosexualidad es una condición de elección individual, pero hasta los 90 era considerado un problema de salud pública. Afortunadamente ha habido innovación científica, médica, que ha llevado a generar transformaciones culturales y a entender que esa lectura de un problema de salud pública era un error y que realmente obedecía a un proceso de decisión personal y autónomo al cual tiene derecho cada persona. De esta parte de la lobotomía ya habíamos hablado y al final hay muchos ejemplos. La lobotomía es un ejemplo, pero lo mismo puede pasar, como se los decía ahora, con un pesticida, con un aditivo alimentario o un medicamento o una práctica médica que en un momento determinado podían parecer correctos, pero con el tiempo y bajo la validación se van identificando problemáticas y que obligan a la transformación o a la eliminación de la práctica. Bajo esa lógica, y como lo hemos mencionado ya varias veces, es importante que entendamos que la curiosidad es quizás el motor y uno de los elementos más importantes que hay detrás de toda ciencia y toda tecnología. En ambas siempre hay una pregunta que alguien se atrevió a hacer y que generó el proceso de innovación tecnológica o científica. La curiosidad, que no es otra cosa distinta al asombro frente a lo que no se entiende, es el punto de partida de ambas, antes de cualquier método o cualquier aplicación práctica. Y así es que lo hacían los antiguos griegos, a partir de las preguntas, del cuestionar y del observar. De todo, detrás de toda ciencia y de toda tecnología, entonces, hay una pregunta que alguien se atrevió a hacer. Ahí sería muy importante que ustedes vayan identificando una pregunta en el entorno que están viendo o frente a lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Una pregunta que les genere curiosidad y se pregunten cómo la ciencia y la tecnología o su relación con la sociedad, la forma como la ciencia y la tecnología impactan la sociedad, son un proceso de transformación de eso que a ustedes les impacta en lo que están viendo en este momento. Incluso puede ser un buen punto para que vayan escogiendo un tema frente al que vamos a trabajar en el desarrollo del semestre. Ese aspecto de la ciencia y la tecnología que ustedes ven que ha transformado la sociedad y que quieren investigar. En ese sentido, es importante que recordemos que históricamente la filosofía fue la primera en utilizar la curiosidad como un método de investigación, de innovación y de transformación social, a partir del asombro, la sorpresa por todo lo desconocido, el intentar entender, explicar y saber cómo funcionaban las cosas, cómo el origen de cada cosa a partir de la, de la indagación, perdón, daba respuestas y construía el método científico que hoy tenemos. Y ojo, es muy importante que lo tengamos presente. Ese método, ese impulso sobre lo desconocido no se desaparece cuando ya uno se vuelve un experto en algo. Todo lo contrario, es lo que va permitiendo que uno cada vez se especialice y vaya perfeccionando mucho más sus conocimientos. Sigue siendo el motor que incluso en los expertos les ayuda a poder construir cada vez ciencia y tecnología mucho más precisa. Ahí quisiera volverles a recordar la invitación para que vean el video de Curiosamente, que está en la zona interactiva. Y en esa lógica, que validen con el contenido del video que tiene de especial la ciencia. Entendiendo además que este video nos ayuda a plantear justamente por qué la ciencia, más que un conjunto de respuestas, es una forma particular y honesta de gestionar la incertidumbre. En ese sentido, ¿por qué ni la ciencia ni la tecnología son absolutas? Primero, porque son provisionales y falsables. Se sostienen mientras la evidencia la respalda. Apenas la evidencia
o la información disponible se actualiza, se amplía y muestran nuevas realidades o verdades, el escenario cambia. Segundo, porque están basadas en evidencia, no en autoridad. Lo que las valida es los datos, la información que residen en la prueba, en el respaldo, no en quién lo dice. Tercero, son construcciones sociales. Responden a prioridades de los gobiernos, industrias, decisiones cotidianas. Eso también hace que se vayan transformando constantemente a medida que los gobiernos, las industrias, las sociedades y las necesidades vayan cambiando y evolucionando. Cuarto, porque se alimentan y compiten varias soluciones en un mismo problema. Y desde ahí hay diversidad, hay competencia, hay una lucha por ver qué opción o qué realidad o qué respuesta tiene mejor información, mejor validación, mejor evidencia. Y desde ahí, entonces, hay una constante retroalimentación, una necesidad de evolución. Y en últimas, y en línea con eso que estaba diciendo, porque se autocorrigen. Hay un proceso constante y permanente de revisión, réplica y debate. Por eso cambian y por eso la sociedad cambia con ellas. De la ciencia y la tecnología, es muy importante, muchachos, que lo tengamos presente. Cambien no es un defecto, es la mayor virtud que tienen y la mayor prueba de que funcionan como deben de funcionar, como elementos de innovación que están cada vez permitiendo que las sociedades sean más avanzadas. Y de esa forma que también se dé un movimiento constante que busque cada vez que la ciencia y la tecnología sean herramientas mucho más confiables. En este sentido, muchachos, quisiera recordarles que vayan y participen en los dos foros que tenemos grupales, uno frente al ejercicio de contexto y otro asociado a la unidad. Por favor, compartan en esos espacios también las respuestas a las preguntas que hemos revisado acá, la percepción que tienen sobre la ciencia y la tecnología, cómo han transformado su entorno y su vida y qué pregunta o curiosidad tienen al partir de eso y que les gustaría que revisáramos en el desarrollo del semestre. En las próximas unidades profundizaremos en los orígenes de la ciencia y la tecnología y cómo siguen impactando la sociedad, porque son disciplinas de las ciencias sociales y qué casos controversiales o ejemplos se han desarrollado en la historia que muestran cómo la innovación científica y la innovación tecnológica van constantemente retroalimentándose, transformándose y van dejando atrás métodos e instrumentos que se consideraban en algún momento incuestionables y que la veracidad ha ido transformando, o perdón, más que la veracidad, que la información ha ido actualizándose y va modificando la percepción que se tienen de esto. Y permítame nuevamente reiterar la importancia de ver los tres videos que están señalados en la zona interactiva. El de Curiosamente, el de Quantum Fracture, de qué es la ciencia, y el de Steve Jobs, de MENT. Listo. Entonces, a partir de ahí, es muy importante, muchachos, que participen en el foro, que anoten sus preguntas para la bitácora y nos veremos en la próxima sesión que va a ser la sesión sincrónica. Por favor, revisen muy bien sus correos para que se puedan conectar.